Pues está en la línea telefónica quien también opinamos, el profesor Ignacio Flores, sociólogo y también columnista en el Ecuador Informado. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Oiga, antes que otra cosa, felicidades por el Día del Maestro, que se la pase muy bien. Eso es para los buenos maestros, no para mí. No, pues no importa, también felicidades para usted. Usted escribió 2 artículos muy buenos, uno que fue el día de ayer apenas, carta a Aurelio Nuño, y otro también muy interesante e importante, implicaciones de género en el consumo de drogas y su relación con la violencia. Si quiere, primero empecemos con el primero, profesor. Pues una carta de un profesor al secretario de Educación Pública no es cualquier cosa, maestro. No, José Luis, lo que pasa es que tú sabes bien lo que está sucediendo últimamente con el movimiento magisterial, en el cual el señor Nuño pues ha asumido una posición muy férrea, totalitaria, autoritaria y como quiera llamarle en esos términos, atentando contra los derechos de los profesores. Y todo nace a partir de la propia reforma educativa, en el sentido de que pues pareciera ser que no hay marcha atrás en esa lógica del señor Nuño, y entonces pues nos dimos a la tarea de escribir una pequeña reflexión a manera de carta, ¿no? Considerando, insisto, el tema de la reforma educativa, que es un atentado más contra los derechos de los profesores del magisterio, y que probablemente este tipo de acciones se trasciendan hacia otro tipo de instituciones académicas, como en el caso del Politécnico, y no sé, más adelante podríamos ver también involucrada a la universidad. Profesor Ignacio Flores, aquí en el texto usted menciona, lo cito textualmente: señor Nuño, ¿no le sería más sencillo escuchar las voces de maestros honestos, trabajadores comprometidos y con una gran experiencia de lucha que han enfrentado durante toda su vida? Pues muchos de estos profesores desde que eran niños se enfrentaron a una serie de calamidades que los suyos o los de su clase, como representantes, voceros y parte esencial de un sistema que margina, explota y somete, les crearon sin la más mínima oportunidad de construirse un futuro y una esperanza. A usted como profesor, ¿qué le dice? Bueno, aparte de esto que es interesante, ¿qué le dice que un secretario pues de Educación Pública pues no escucha a los profesores? Hoy domingo pues va a haber una marcha y el secretario pues dijo: si mañana no van a trabajar se les va a descontar el día, si 3 días faltan están despedidos. ¿Qué le dice eso? Que un secretario no se reúna con profesores a debatir, a analizar esta reforma y pues a llegar a un acuerdo mutuo. Yo creo que todo secretario de Educación Pública debe tener la flexibilidad y la sensibilidad precisamente para dialogar con los profesores, acercarse a ellos y obviamente pues charlar sobre los asuntos netamente académicos. Yo creo que, insisto, la postura muy férrea del señor Nuño es lo que está obstaculizando obviamente este proceso de diálogo. Los profesores obviamente tienen que asumir una posición también, protegiendo su fuente laboral, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que el señor Nuño debía si no mandara a sus voceros, pues él tendría que sentarse a negociar con los profesores. Yo siempre he estado en la posición de que deben ser ellos los responsables de dialogar con los profesores dirigentes del magisterio y llegar a unos ciertos acuerdos, pues, porque no pueden actuar de esa manera tan severa, atentando contra los derechos de los trabajadores del magisterio. Entonces, reitero, yo creo que Nuño debe ser sensible. Tenemos esta experiencia última también con los muchachos de la vocacional, ¿no? En el sentido de que los chavos lo invitaron a que dialogara con ellos, pero él pone condiciones para poder platicar con los muchachos. Históricamente tenemos también experiencias en el sentido de que a partir del 68 también, cuando se llamaba un diálogo público y las autoridades minimizaron la capacidad de los muchachos para poder dialogar. Tenemos el movimiento indígena, donde los indígenas llamaron a un diálogo con las autoridades del Estado y también los minimizaron. Pareciera ser que los ven como menores de edad. Y entonces ahora también a los profesores y estudiantes del Politécnico también los están minimizando, los están subestimando demasiado, sin querer ver la capacidad de organización y de lucha que han tenido los profesores y estudiantes últimamente, y que si no se sientan a negociar con ellos y a dialogar, esto puede trascender a un movimiento más amplio y más complejo. Las autoridades únicamente usarán lo que siempre han usado, la represión, para someterlos, ¿no? Y tranquilizar ese tipo de situaciones, que los profesores y los estudiantes pudieran dar marcha, ¿no? Es importante lo que nos señala, profesor.
también aquí menciona en su texto, y me parece algo fundamental y algo importante que me gustaría conocer más de su opinión. Dice que, dice usted, finalmente, señor Nuño, debe saber usted que la educación no debe usarse como rehén y tampoco como condición o factor de clientelismo político. ¿Cree usted, profesor, que en este gobierno, en particular con Aurelio Nuño, se está utilizando la educación como rehén o como negocio? Pero tú sabes bien, José Luis, que el señor Peña Nieto encomendó en la Secretaría de Educación Pública al señor Núñez. Como seguramente desde un punto de vista muy particular lo lanzó como un pequeño delfín, ¿sí? Como uno de los, digamos, allegados personeros o personajes para poder ocupar posteriormente un lugar más importante en la cuestión política. No quiero mencionarlo, pero sería a la Presidencia de la República. Entonces, la educación o la Secretaría de Educación Pública le podría haber dado una imagen, ¿sí?, a nivel social y una especie de legitimación social y política al señor Nuño, ya que la educación pues no es cualquier cosa, y sí. Entonces el secretario de Educación Pública tiene contacto con todos los gobernadores del país, tiene contacto con varias instituciones políticos sociales, entonces su presencia puede haber sido muy importante, y obviamente si esta reforma educativa pasa sin problemas, entonces su crecimiento político sería excelente, y entonces sería uno de los buenos candidatos a ser el gran delfín, ¿no?, para poder ocupar más adelante la presidencia. Por otro lado, cuando digo que es un rehén, no puede ser rehén ni ser una condición la educación para poder llevar a cabo ese tipo de procedimientos tan perversos por parte del Estado, José Luis. No puede ser posible eso, que la educación también siga siendo un factor para que unos se legitimen y tengan cierta presencia y legitimación. No debe ser así. La educación es un factor de desarrollo en un país, es un derecho inalienable para los ciudadanos de una democracia que según dicen que vivimos nosotros, y yo creo que en esa lógica se debe ir moviendo ese tipo de derechos que es la educación misma, ¿no? Profesor, ciertamente usted ha mencionado aquí, y lo hemos visto, no es que lo mencionen, lo hemos visto como pues los maestros y los del Poli han pedido reunirse con el secretario de Educación Pública y él le ha dicho no, o sí bajo condiciones que claramente no deben de ser. Entonces, y hay aquí una problemática, yo considero legítima, de los profesores y tanto de los estudiantes del Politécnico, pues que piden solucionar problemáticas tanto de la reforma como propias del Politécnico. Pero en este caso, profesor, si el secretario, que es el responsable en la materia, no quiere hacer caso o quiere imponer, como lo hemos visto, pues qué opción le queda a los estudiantes y qué opción le queda a los maestros para hacerse escuchar y para, bueno, pues solucionar sus demandas. Yo creo que si los muchachos y los profesores han pedido diálogo en buenos términos, han invitado a las autoridades a que los escuchen, y si este tipo de peticiones, de demandas, tanto del magisterio como de estudiantes, no tienen eco o resonancia en las orejas del señor Nuño o de su gran jefe, entonces yo creo que la posición que les queda a los profesores y a los estudiantes no hay otra más que radicalizar sus posiciones políticas y exigir precisamente que se abra la posibilidad de poder ser escuchados. ¿Sí? Y obviamente ese tipo de mecanismos que han usado los chavos y maestros, como el paro en las instituciones del Politécnico, y precisamente como decías al principio, hoy va a haber una mega marcha del magisterio, sí, y probablemente vaya a terminar con un paro indefinido, y ante la amenaza del señor Nuño, entonces a los profesores no les queda otra más que, insisto, llevar a cabo lo que están considerando, ¿sí?, su paro indefinido, y obviamente con los riesgos que esto conlleva. Además, como digo en el artículo, yo creo que no solo los del magisterio, los profesores y estudiantes son los inconformes de esto que está sucediendo, sino son muchos sectores los que estamos descontentos, pero si los profesores encabezan esta lucha por cambiar las cosas en el país, pues creo que sería adecuado y encontrarían muchos seguidores, ¿no? Aunque hay muchas cuestiones mediáticas que impiden nuevamente que los sectores diversos se muevan en ese sentido, pero sí sería conveniente que los profesores siguieran en su pues consigna, ¿no?, de querer avanzar a un diálogo a partir de una posición radical, y obligar a estas gentes, ¿no?, a que se sienten a negociar la reforma educativa, que no está disfrazada, tú sabes bien, sí, ¿no?
Entonces, yo estoy de acuerdo con los profesores y la única respuesta que tendrán que dar la gente del Estado, incluyendo al señor Nuño, es dialogar, sentarse a negociar y a acordar. Eso es lo que tiene que hacer el señor Nuño para evitar este tipo de posturas que los profesores han asumido con todo derecho y legítimamente, ¿no? Sin duda, profesor, creo que es importante, y también lo que mencionaba ahorita, el tema de los medios de comunicación, lo mediático, pues sí, hay una campaña interesante, bueno, no interesante, es una campaña impresionante de desprestigio tanto a los alumnos de Politécnico como al magisterio, lo cual, pues digo, no es de extrañarse en nuestro país que haya este tipo de campañas, pero pues sí, están presentes y eso no debería de ser. Profesor Ignacio, como decíamos al inicio, pues aparte de esta carta que usted hace a Aurelio Nuño, pues también escribió otro texto que me parece igual de fundamental e importante en el México que vivimos hoy, que es implicaciones de género en el consumo de drogas y su relación con la violencia. Pues profesor, platíquenos brevemente de qué trata su texto. Mira, o sea, así en términos muy generales, este pequeño trabajo precisamente es una tarea, como les menciono ahí, de un diplomado que estamos llevando, pero finalmente lo que se pretende con ese texto es hacer un breve análisis de la violencia que se ha generado en contra no solo de las mujeres, no, sino contra los hombres también. Y obviamente menciono ahí que el sistema y sus personeros son los que fomentan, alimentan y reproducen la violencia entre los géneros, porque obviamente ese sistema desigual, explotador, sometedor, represor, etcétera, es el que ha generado condiciones muy adversas para ambos géneros, para su desarrollo y convivencia armónica. Y obviamente una sociedad en la cual nosotros nos envolvemos históricamente, una sociedad patriarcal, en donde tú sabes bien que el patriarca, como representante de jefe de familia, es el que ha asumido las posturas de la autoridad por el simple hecho de proveer al grupo social primario de recursos económicos para su sobrevivencia. Este factor lo inviste de poder, ¿no? Ese tipo de ideas debemos ir dejándolas atrás, debemos ir superándolas, rebasándolas. Y obviamente, por otro lado, pues, las mujeres en su empeño por encontrar la equidad y la igualdad social con el género, también han polarizado un poquito sus posiciones, ¿no? No queremos llegar a ese tipo de situaciones en donde las mujeres, por el simple hecho de empoderarse en la vida social, familiar, económica, política, quieran asumir una postura semejante a la del patriarca, ¿no? Sí. Mejor debemos de luchar ambos juntos para poder encontrar una posibilidad de construir un sistema social diferente en el cual encontramos condiciones precisamente semejantes e igualitarias para que ambos avancemos, ¿no? Sí, profesor, déjeme, bueno, el jueves pasado estuvo aquí en También Opinamos Jesús Sendado y María Silverio, que sabe quiénes son ellos dos, y precisamente estuvieron aquí para hablar del tema de la violencia a la mujer en nuestro país, y me surge la pregunta me gustaría conocer su opinión en ese sentido, brevemente. Pues bueno, hemos visto en los últimos días cómo ha habido movimientos de mujeres que han exigido, que exigen justicia, que exigen que haya equidad, no a la violencia, no al acoso sexual a las mujeres en el transporte público, en la calle. A usted, primeramente, ¿qué le dice las acciones emergentes que ha tomado el gobierno de pues separar en el metro a mujeres y hombres? Y también pues lo que ha hecho, usted sabe que en el Estado de México hay una alerta de género sobre la violencia, sobre los feminicidios, obviamente a las mujeres. ¿Qué le dice todo esto que está pasando de que la sociedad y que las mujeres están exigiendo pues justicia, que no haya impunidad en sus casos? Mira, la violencia es sistémica, José. Es sistémica en el sentido de que es estructural en un sistema económico, social llamado capitalismo, que es el iniciador de esta violencia. Pero eso es muy abstracto, entonces si bajamos eso a lo concreto y decimos que hay personeros y que hay gente que representa el sistema, ellos son los que están alimentando esta violencia entre los géneros. Bien, por otro lado, si esta violencia se ha desatado, se ha disparado enormemente, y para poder mitigar o amortiguar un poquito esta violencia, y las políticas de Estado, que son cuestiones de política afirmativa como manejan las mujeres feministas, obteniendo ciertos espacios, digamos, yo no veo espacios donde ya se puedan
proteger del otro género, ¿no? De los hombres. No, yo creo que este tipo de logros que han obtenido las mujeres a partir de su lucha, como los espacios en el metro, en el metrobús, para evitar el roce o el contacto con los hombres, creo que esas son nimiedades. Esas son cuestiones muy muy mínimas que las mujeres no deben de conformarse. Es decir, al separarnos a las mujeres y los hombres en el servicio de transporte público, lo único que está haciendo es deseducar a la gente, en los términos de que nos están sectarizando y dividiendo. ¿Cómo educar a una persona, ¿sí? En cuestiones de género si lo separa? Yo creo que desde pequeños debemos nosotros de exigir el compartir espacios de participación en todos los ámbitos de la vida social, política, económica, entre hombres y mujeres. Debemos exigir desde la escuela, ¿sí?, la participación de ambos en los mismos roles. Eso es lo que tenemos que hacer para poder lograr los objetivos de vivir una armonía entre ambos géneros. Lo único que hacen con dividir a los hombres y mujeres en los espacios públicos o de transporte público es llenarnos de rencor, porque los hombres ven como, observamos cómo las mujeres van en el metro, en el metrobús, de manera más o menos cómoda, si quieres, porque también tienen problemas por la saturación del transporte público debido a las políticas nefastas de Marcela y su pandilla. Entonces, si las mujeres tienen problemas y nosotros vemos esa situación, pero finalmente van un poquito más cómodas con que los hombres en sus espacios, entonces dices, esto no es posible. Entonces lo único que genera es un rencor más hacia las mujeres, y eso no es válido. O sea, yo creo que ese tipo de resultados que han obtenido las mujeres a partir de una lucha, o sea, está bien, no quiere decir que esté mal, son pequeños logros si tú lo quieres. Han logrado hasta la constitución de un instituto de la nación de la mujer, que las protege. Pero si vamos en la lucha social igualitaria, entonces ¿por qué diablos no tenemos también los hombres un Instituto Nacional de los Hombres? Y en ese momento, y en esa lógica nos movemos ambos en el mismo sentido. O sea, no debe haber, porque yo lo veo ya no como un derecho, sino como un gran privilegio para las mujeres. Y creo que no está bien lo que se está haciendo. Entonces yo creo que, insisto, debemos educar a hombres y mujeres, sí, para que compartamos las mismas actividades en los mismos espacios. En esa lógica nos podemos ir moviendo para evitar conflictos entre ambos géneros, y que desde niños nos acostumbremos pues a tratar el uno con el otro, a crecer el uno con el otro, a armonizarnos el uno con el otro, no a llenarnos de rencor y temores pues de uno con el otro. Entonces yo creo que la relación social se construye a partir de compartir, insisto, esos espacios, esos momentos, esos lugares a los que todos tenemos derecho de accesar. Y reitero, el Estado con sus políticas, el sistema con sus personeros, son los que alimentan esta violencia de género. ¿Por qué la alimentan? ¿Por qué la fomentan? Porque les conviene que tengamos conflictos entre nosotros para que no nos unamos bajo una misma bandera de lucha y cambiemos el propio sistema y el propio Estado, ¿no? Eso es a lo que le temen esos tipos, por eso fomentan la rivalidad entre los géneros. Pero qué bueno sería que obviamente compartamos, insisto, lo que te he mencionado, ¿no? Pues sí, es importante esto, y resalto lo último que menciona, ¿no? Que el sistema, el Estado se ha encargado de dividirnos, de ponernos a pelear entre géneros, y yo no diría nada más entre géneros, sino hay otros factores que utilizan para eso, con el fin, como usted menciona, pues para que no haya una unión entre la sociedad mexicana y no pueda exigir y no pueda pues rebelarse ante los problemas que vivimos diariamente. Sí, José Luis, además, por otro lado, yo creo que para encontrar una igualdad de género debemos de encontrar primeramente una igualdad social, ¿no? Y obviamente para encontrar igualdad social debemos derribar al sistema y sus personeros y sus representantes, ¿no? Asumiendo posiciones radicales. Pero la gente tiene miedo, ¿no? Tiene miedo por la historia que ha vivido generaciones anteriores. Pero no hay de otra, José Luis. La lucha social tiene que irse dando paso a paso, aunque los riesgos cada vez sean mayores, ¿no? Los costos de la lucha social sí los tenemos a la orden del día y todos los días. Pero no hay de otra. Esta gente que gobierna no nos ha dejado otra posibilidad, ¿no? Ahí tenemos lo que están haciendo con Brasil, mira nada más. Ahí tenemos lo que están haciendo con Venezuela. Ahí tenemos lo que hicieron hace unos pocos años con Honduras. Los golpes militares disfrazados, ¿no? Ahora muy sutiles, ya no con la fuerza militar, sino ahora con manejando los congresos, ¿no? Volcándose
y eso es lo que hace el sistema, ¿no? Ir desgastándonos, pero yo espero que la gente aprenda que, de modo, los riesgos conllevan a resultados a veces positivos, a veces negativos, pero para mí todos son positivos porque sacamos buenas experiencias, ¿no? Y si eso esperan que tengamos en México en algún momento dado una rebelión que se pueda gestar de una manera más radical, qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería, y creo que sería importantísimo que las nuevas generaciones conozcan un poquito la historia de este país para que vean que ha sido construido a partir de pura lucha ensangrentada, ¿no? Y porque no nos han dejado otro camino. Pues sí, es importante lo que nos menciona. Yo le agradezco enormemente que me haya recibido esta llamada en domingo y todo el Día del Maestro, y que doblemente el agradecimiento, y pues como dije al inicio, felicidades, profesor, por el Día del Maestro. Pues Rosalín, muchas gracias y que tengas un buen día. Pues gracias, profesor. Un abrazo. Igualmente, que esté muy bien, pues profesor. Un beso, porque luego van a decir que somos otros cubanos, pero un fuerte abrazo, José Luis. Igualmente, profesor, se lo mando hasta allá. Dale pues. Cuídese y hasta luego, profesor. Hasta pronto. Pues esta es la entrevista con el profesor Ignacio Flores Benítez. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.